Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctora. Hoy les voy a hablar sobre el tronco simpático. El tronco simpático cervical se encuentra adosado contra la lámina prevertebral de la fascia cervical por medio de una delgada lámina celulofibrosa que puede considerarse como una hoja de desdoblamiento de dicha fascia. La lámina prevertebral de la fascia cervical y los músculos prevertebrales le separan el tronco simpático de la apófisis transversa de las vértebras cervicales. El tronco simpático se divide en tres ganglios cervicales. Está el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. El ganglio cervical superior, que está acá, ya este es voluminoso y fusiforme. Su longitud es por término medio de 4 centímetros aproximadamente. Esta está en relación posteriormente con el músculo recto anterior de la cabeza y la segunda y tercera vértebras cervicales. Anteriormente está con el paquete vasculonervioso retroestilio del espacio laterofaringio. Eh, También el ganglio cervical superior se comunica con los ganglios superior del nervio vago e inferior del nervio glosofaringio por medio de un ramo denominado nervio yugular. Y directamente con el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio hipogloso y los ramos anteriores de los 3 o 4 primeros nervios cervicales. Eh, el ganglio cervical superior suministra ramos vasculares, ramos faringios, esofágicos y el nervio cardíaco cervical superior. Ahora voy con el ganglio cervical medio. Bueno, este es el más pequeño de los tres ganglios. También este es el resultado. No, este cuando existe, ya que puede estar ausente o no, y es poco frecuente. Este es muy pequeño y se relaciona posteriormente con la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. Y anteriormente se relaciona con el paquete vasculo nervioso y rara vez con la arteria tiroidea inferior. Las fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C5 y C6 y a través de un nervio cardíaco cervical medio hacia el corazón. A partir de ramos arteriales forman los plexos periarteriales para las glándulas tiroides. También el ganglio cervical medio está unido por ramos comunicantes a los ramos anteriores de los nervios cervicales quinto y sexto. Este ganglio proporciona unos ramos vasculares que acompañan a la arteria tiroidea inferior. Y cuando el ganglio cervical medio falta o está ausente, el nervio cardíaco cervical medio se desprende por el ramo interganglionar cervical. Ahora voy con el nervio, con el ganglio cervical inferior. Bueno, en el 80% de la población, este se va a fusionar con el primer ganglio torácico para así formar el ganglio cérvico-torácico, o también ganglio estrellado, también se le llama así. Este ganglio con forma de estrella se sitúa anteriormente al proceso transverso de la vértebra C7, justo superiormente al cuello de la primera costilla, a cada lado y posterior al origen de la arteria vertebral. Bueno, algunas fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C7 y C8, estos son raíces del plexo braquial. Y otras fibras pasan hacia el corazón a través del nervio cardíaco cervical inferior, que pasa a lo largo de la tráquea hacia el plexo cardíaco profundo. Otras fibras pasan a través de ramos arteriales y contribuyen al plexo nervioso periarterial simpático, situado alrededor de la arteria vertebral mientras discurre hacia el interior de la cavidad craneal. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.
Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctora. Hoy les voy a hablar sobre el tronco simpático. El tronco simpático cervical se encuentra adosado contra la lámina prevertebral de la fascia cervical por medio de una delgada lámina celulofibrosa que puede considerarse como una hoja de desdoblamiento de dicha fascia. La lámina prevertebral de la fascia cervical y los músculos prevertebrales le separan el tronco simpático de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. El tronco simpático se divide en tres ganglios cervicales. Está el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. El ganglio cervical superior, que está acá, este es voluminoso y fusiforme. Su longitud es por término medio de 4 centímetros aproximadamente. Esta está en relación posteriormente con el músculo recto anterior de la cabeza y la segunda y tercera vértebras cervicales. Anteriormente está con el paquete vasculonervioso retroestíleo del espacio laterofaringio. También el ganglio cervical superior se comunica con los ganglios superior del nervio vago e inferior del nervio glosofaringio por medio de un ramo denominado nervio yugular. Y directamente con el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio hipogloso y los ramos anteriores de los 3 o 4 primeros nervios cervicales. El ganglio cervical superior suministra ramos vasculares, ramos faringios, esofágicos y el nervio cardíaco cervical superior. Ahora voy con el ganglio cervical medio. Bueno, este es el más pequeño de los tres ganglios. También este es el resultado. No, este cuando existe, ya que puede estar ausente o no, y es poco frecuente. Este es muy pequeño y se relaciona posteriormente con la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. Y anteriormente se relaciona con el paquete vasculonervioso y rara vez con la arteria tiroidea inferior. Las fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C5 y C6 y a través de un nervio cardíaco cervical medio hacia el corazón. A partir de ramos arteriales forman los plexos periarteriales para las glándulas tiroides. También el ganglio cervical medio está unido por ramos comunicantes a los ramos anteriores de los nervios cervicales quinto y sexto. Este ganglio proporciona unos ramos vasculares que acompañan a la arteria tiroidea inferior. Y cuando el ganglio cervical medio falta o está ausente, el nervio cardíaco cervical medio se desprende por el ramo interganglionar cervical. Ahora voy con el nervio, con el ganglio cervical inferior. Bueno, en el 80% de la población, se va a fusionar con el primer ganglio torácico para así formar el ganglio cérvico-torácico, o también ganglio estrellado, también se le llama así. Este ganglio con forma de estrella se sitúa anteriormente al proceso transverso de la vértebra C7, justo superiormente al cuello de la primera costilla, a cada lado y posterior al origen de la arteria vertebral. Bueno, algunas fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C7 y C8, que estos son raíces del plexo braquial. Y otras fibras pasan hacia el corazón a través del nervio cardíaco cervical inferior, que pasa a lo largo de la tráquea hacia el plexo cardíaco profundo. Otras fibras pasan a través de ramos arteriales y contribuyen al plexo nervioso periarterial simpático, situado alrededor de la arteria vertebral mientras discurre hacia el interior de la cavidad craneal. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.